Qué bendición poder llegar hasta sus hogares y también a sus dispositivos. El día de hoy traemos un mensaje muy lindo, muy especial de parte de Dios para su vida. La presencia de Dios en tu vida. Y es el primer episodio porque estaremos transmitiendo algunos que nos ayuden a ampliar este tema tan especial. En realidad vivimos tiempos en el cual hay un gran número de personas que no están seguros, no solo de su salvación, sino si la presencia de Dios está en su vida. Y por otro lado, el comportamiento de algunas personas no da muchos indicios si la presencia de Dios está en su vida. Y si en algún momento estuvo la presencia de Dios ahí, aparentemente ahora ya no lo está. Y por lo tanto es evidente que mucha gente ha perdido el temor de Dios. Y el propósito del mensaje del día de hoy es que usted y yo nos volvamos a Dios. En el Antiguo Testamento la presencia de Dios se manifestaba por medio de o a través de el arca del pacto. Dios le había dicho a Moisés que construyera un arca y en esa arca Dios se iba a manifestar. Y entonces Dios llegaba en una columna de humo o de fuego y ahí se manifestaba el Señor en el campamento. Y entonces para los judíos lo que representaba la presencia de Dios era el arca del pacto. Cuando Elí era sacerdote, sus hijos se comportaron terriblemente mal y ya habían tenido como que el arca del pacto era como un amuleto, que a donde lo llevaran, como ahí estaba Dios, ellos iban a ganar cualquier guerra. Lamentablemente su comportamiento salió al desnudo, porque una vez que fueron a la guerra, no solo perdieron la guerra, murieron miles de manera desastrosa, de manera sangrienta, y es más, perdieron el arca. Ese mismo día, pierden no solo la batalla, pierden el arca, y cuando le llegan a avisar a Elí del susto se va hacia atrás, se golpea la nuca y muere. Y una de las esposas de los hijos de Elí, cuando le gritan estaba embarazada, sale el niño y grita Icabod, y que en buenos términos sería no está más la presencia de Dios, se acabó la presencia de Dios. Y es terrible porque así sucede con muchas personas cuya vida no quieren caminar con Dios. Leamos el capítulo 3 para avanzar el día de hoy de Jeremías. Jeremías es quien nos va a ayudar. Versículo 1. Si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. El punto central es que tanto el pueblo de Israel, el reino del norte, como el reino del sur, Judá, habían caído en grandes pecados. Y Dios les saca a luz su pecado y les dice, vuélvanse a mí. Esta expresión de si una mujer podrá volverse a juntar con su esposo que le ha dado carta de divorcio, era una ley que estaba en Deuteronomio 24, 1 al 4. Y la ley decía claramente que una persona que había sido dado carta de divorcio no podía volver a casarse con su esposo. Para nuestros tiempos esto suena, pero muy inusual. Yo tuve una tía que se casó 5 veces con el mismo marido. Se casaban, se divorciaban, hasta que se murió. Murieron los dos. Y el propósito de Dios en este mensaje es que usted y yo no tomemos a la ligera el casamiento. Eso era lo que Dios quería, que no se tomara a la ligera el casamiento. Y si Dios veía como algo importante el casamiento, la relación entre un hombre y una mujer, mucho más importante que veamos la relación de Dios con el hombre. Y hoy en día cualquier excusa es causal de divorcio. Dios lo que pretende es que usted tome en serio no solo la relación del matrimonio, sino la relación de Dios con él. Y Dios insiste que debemos volvernos a él. Y algunas traducciones lo traducen muy crudamente. Dice, tú que eres ramera con muchos amantes, vuélvete a mí. En todo el capítulo, Jeremías va a insistir que Judá, el reino del sur,
y Israel, el reino del norte, se regresen a Dios. Y el punto es que muchos de nosotros decimos ser creyentes, que caminamos con Dios, pero nuestras actitudes manifiestan otras cosas. Israel había llegado a un nivel de depravación muy fuerte y que el versículo 2 lo describe así: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Entonces Dios aquí era tan grave la situación que Dios le está diciendo: no me digas dónde sí lo has hecho, sino dime mejor dónde no. Era tan terrible la situación. Entonces algunos teólogos traducen, interpretan que este pasaje está dado hacia el culto de Baal y Acera, el cual incluía sexo con prostitutas sacerdotisas en los lugares altos. Y el punto comienza de una manera inocente. Hoy en día hay personas que dicen, bueno, vamos a hacer esto por divertirnos un poquito. Y cualquier cosa que comienza un pecado en la vida nuestra, comienza así de a poco. Comienza solo yo comencé a divertirme. Tomémonos solo yo recuerdo que, mire, ¿sabe cómo empecé a tomar yo? Que mi tío me daba en una tapita un poquito de cerveza, así, una tapita. Yo tenía 8, 9 años de edad. Y así le va gustando a uno. ¿Y cómo comienza? Riéndose, de a poquito, ¿verdad? Y el problema es cuando esa diversión poquita se llega a convertir en un mucho. Y ese mucho se convierte en prioridad y entonces se constituye en una cuestión de adulterio idolátrico. Todo lo que se interpone entre usted y Dios es idolatría. Y eso puede ser el trabajo, puede ser un novio, una novia, estudios, placeres, juegos. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y usted es idolatría. Cualquier cosa que tome prioridad antes que Dios. Todo eso se convierte en idolatría. Y Dios presenta una idea en este tiempo en el cual una prostituta se sentaba al camino. Ahora, si una prostituta se sentaba en el camino, quiere decir que usted tenía que ir a ella. Entonces aquí la figura que Dios está diciendo es que el pecado no es que nos cae de repente. El problema es que somos nosotros que lo vamos buscando y nos vamos enviciando en ese pecado. Y eso se convierte en un adulterio espiritual. Y hoy en día, ¿cómo puede ser? Puede ser el dinero. Que usted es cierto, necesita el dinero, pero usted se va enviciando a querer tener y tener y tener. Ya no le satisface solo el sueldo, tal vez usted come bien, paga sus cuentas y todo, pero ahora quiere más y quiere más. Puede ser el internet, el Facebook, el Instagram, la música, el hedonismo. El hedonismo no es más que un amor idolátrico por sí mismo. Y yo he explicado en varias oportunidades que el hedonismo se manifiesta, por ejemplo, ese tipo de personas que se toman fotos para el internet, para las famosas selfie, ¿verdad? Es tomarse a sí mismo una foto. Y entonces le van poniendo tanta cosa, le van poniendo filtros, se ponen maquillaje, se ponen esto, lo otro, estiran la boca, de un modo de otro y todo. Y cuando usted viene a ver, no son ellos. ¿Por qué quieren verse muy lindos? No se aprecian tal como son. Lo interesante de este, y recalco, de este verso es de una persona que va y busca el pecado. Es como la persona que dice, es que yo no estaba en eso, sino que de repente fue que yo conocí a esta persona y me metí con ella. Mentira. En los casi 40 años que voy a cumplir, primero Dios, 39 años voy a cumplir de ministerio este año, en septiembre, y yo le puedo decir con propiedad que muchas de las personas que han venido conmigo a través de los años, que han caído en un adulterio, en un pecado, en una cuestión que robaron, en una compañía donde trabajaron, comenzó de a poquito. Con una vecina que le decía, regáleme una taza de café o regáleme un poquito de azúcar, présteme una libra de sal. Y así comenzó, y después ya no solo fue la sal, ya después fue la salsita.
Y ahí se va acercando la cosa y cuando usted viene a ver cayó en la trampa. Y lamentablemente con nuestro pecado, dice Dios, hemos contaminado la tierra. Israel pensaba que lo que estaba haciendo no tendría consecuencias. Y pensaban que era una cosa tan pequeñita que Dios la iba a dispensar por la gracia. Pero en realidad, aunque dijeran, bueno, nosotros no estamos abandonando a Dios, lo que estamos es incluyendo a otro, porque si no nos va bien con uno, nos tendrá que ir bien con el otro. Pero el pecado estaba contaminando la tierra y por supuesto vendrían consecuencias. Versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. ¿Guardará su enojo para siempre? ¿Eternamente lo guardará? Note esta pregunta porque más adelante el mismo profeta la contesta. He aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Dios le dice que han contaminado la tierra y que por eso Dios les ha quitado la lluvia y ha venido la desgracia porque al no haber lluvia no hay cosechas. El ganado, todo se arruina. En una población cuyos medios de producción es la agricultura, la ganadería, si no hay lluvia, todo se destruye. Entonces Dios había enviado un juicio de no mandar lluvia. Y aparentemente Baal y Acera eran los dioses del clima. O sea, si ellos habían buscado estos dioses para encontrar la fertilidad, para encontrar la bendición, para encontrar cultivos grandes, poderosos, increíblemente de gran producción, no se los podían dar. Y así es el pecado. Resulta que cuando uno busca el dinero cree que ahí va a encontrar la satisfacción o otra mujer. ¿Por qué? Porque ningún pecado le puede traer a usted felicidad, ni paz, ni bienestar, ni salud. Por el contrario, se lo quita todo. Cuando sustituimos a Dios, Él nos demuestra que el precio a pagar es muy alto y nada fuera de Dios trae bendición. Al principio da apariencia de que sí, de que usted la está haciendo, que usted lo está logrando, que usted lo está disfrutando, pero con el tiempo se da cuenta que, que es terriblemente malo. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final son caminos de muerte. Y Dios le dice, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Esta palabra es muy dura, muy fuerte, pero es tan real. Porque muchas veces cuando usted y yo estamos en pecado, creemos que nadie se va a dar cuenta y todo el mundo ya se dio cuenta, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo dice, yo lo vi, yo lo he visto, él es así, él es asá. Y nosotros creemos que no se da cuenta la gente, mucho menos que no se da cuenta Dios. Y entonces que dice que tienes frente de ramera, o sea, tienes cara de pecador, pues. Usted le conoce cuando una persona anda bien o cuando no anda bien. Las mujeres son expertas en ver la cara de las personas. Dice, ya ni te da vergüenza el pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Una mancha más para el tigre, ya no importa. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí padre, dice. Dios le dijo a Israel lo que ellos debían hacer. Y nosotros cuando usted y yo hemos pecado, nosotros con urgencia, con desesperación, deberíamos de buscar a Dios y clamar misericordia. Y ellos tenían que ver a Dios como un padre amoroso, como un padre que los estaba guiando, como un padre que quería bendecirlos, que quería prosperarlos. Ellos debían de verse a sí mismos como jóvenes adolescentes que necesitaban la ayuda de Dios, carentes de todo. Mire, mire cómo dice, pues, él dice claramente que nosotros debemos verlo a él como un padre y nosotros vernos como sus hijos, como jóvenes. ¿Y por qué dice como jóvenes? Porque el joven es el que quiere tener de todo, pero necesita depender de sus padres. Y así deberíamos ser nosotros, como aunque usted tenga dinero, aunque usted haya prosperado, aunque usted se haya graduado, aunque usted tenga títulos, usted siga dependiendo de Dios. ¿Por qué? Porque de no volvernos en genuino arrepentimiento a Dios, Dios traerá consecuencias. Dice, he aquí has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. Ya no tenía arrepentimiento, ya no estaba humilde y pensaban que se podían salir con la suya.
Y en verdad le digo, nadie puede salirse con la suya. ¿Y cuáles eran las consecuencias? Bueno, Israel va a ser llevado por el reino de Asirio. Los asirios van a venir, los van a conquistar y lo van a hacer 2 veces y los van a destruir. Igual va a pasar con Judá. El reino de Judá va a ser destruido por Babilonia. Nabucodonosor va a venir. ¿Y sabe cómo en estas invasiones llevaron a las mujeres? Las llevaban desnudas completamente y les pusieron una argolla en la nariz y las llevaban como que eran vacas. Y por eso el profeta dice, serán llevadas como vacas de Basán. Así que Dios le está advirtiendo al pueblo que se vuelvan a Él. Todo lo que detiene la bendición de nosotros es por algo. Piénselo. Dios quiere bendecirlo. Si Dios es como un padre amoroso al que quiere guiar, si Dios es un padre amoroso que quiere bendecir y quiere vernos a nosotros como hijos que le pidamos, quiere decir que si la bendición se detiene es por algo. 6. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y di que después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Otra vez, Israel arriba, el reino del norte, Judá abajo, el reino del sur. El norte comenzó a pecar primero, el norte comenzó con las prácticas idolátricas, el norte comenzó con los lugares altos de prostitución de sacerdotisas y Judá lo empezó a imitar. ¿Y cuál es el problema? Su hermana la rebelde Judá dice, ¿por qué Judá? Porque Judá tenía el verdadero culto, Judá tenía el templo, Judá tenía mejores reyes que habían hecho campañas para volverse a Dios. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dada carta de repudio. Dios se había divorciado. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ellos vieron cómo los asirios se habían llevado cautivos a los otros y ni así tuvieron miedo hasta que Babilonia tuvo que bajar y llevarse cautiva a Judá. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana, su fornicación la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño, idolatría. Con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de corazón, sino fingidamente, dice Jehová. En este segmento comenzamos con Josías. Josías fue un buen rey en Israel y si usted lo quiere ver detenidamente está en Segunda de Crónicas capítulo 34. Comienza a reinar en Israel, en Israel a los 8 años de edad. De hecho, cuando tiene 12, él se vuelve a Dios, a los 12 años de edad. Imagínense, era un adolescente. Y reina 31 años sobre Israel. Y él tiene una campaña enorme de hacer volver a purificar la idolatría hacia Dios. Y no solo lo hace en Judá, lo hace en Israel. A los dos reinos él hace una gran lucha. Va a destruir todos los lugares altos de adoración, va a destruir todos los lugares de prostitución, va a quemar todo eso y las cenizas y el polvo lo va a esparcir en las tumbas de todos los que estaban en idolatría. Y Dios le recuerda a Jeremías este acto. Y por eso le recuerda sobre el reino del norte y del reino del sur. Y lo triste, ¿sabe qué es lo triste? Que ninguna de los dos reinos quiso obedecer. Y por otro lado, es importante recalcar aquí lo del primer versículo, que Dios le da carta de divorcio. Para algunos de nosotros juzgar a estos dos reinos es muy fácil, porque nosotros decimos que bárbaro, y si ellos viendo ahí el pecado, nos pasa exactamente igual. Nosotros muchas veces vemos familias que cayeron en un pecado y cayeron en desgracia y nosotros en vez de orar, en vez de clamar misericordia, en vez de suplicar misericordia, nosotros juzgamos, señalamos. Nosotros debemos clamar misericordia porque si alguno se cree firme, tenga cuidado, dice Pablo. Y lamentablemente nosotros somos iguales, porque tú que juzgas, haces lo mismo, dice Pablo en Romanos. Entonces el pecado trae consecuencias. Dios lo puede perdonar. Que perdona, el pecado lo perdona, pero trae consecuencias. Al no reconocer que estamos mal, entonces viene el juicio. Con todo esto, dice, su hermana la rebelde Judá
no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente. Al parecer Judá vio la tormenta y no se arrodilló. Y ellos vieron la desgracia que habían pasado de las invasiones por parte de los asirios. Y lo grave del asunto, lo más grave, es que fingieron arrepentimiento. Es aquella persona que pasa al frente y dice, ay, sí, Dios me habló, Dios quiere que yo cambie. Y saliendo de ahí sigue igual. Y nosotros más bien deberíamos ser generosos en la evaluación de la vida de otra persona. Y no obstante, el arrepentirse fingidamente es una situación que traerá un juicio mucho más doloroso, porque el juicio que le vino a Judá fue mucho más terrible. Destruyeron el templo, destruyeron los muros, se llevaron a lo mejorcito de Judá. Ahora, el arrepentirse es un verdadero fenómeno en el cual, si usted lo hace de manera correcta, aunque es humillante la experiencia, extraña y sobrenatural, tiene una gran recompensa. Porque toda persona que se humilla, Dios la exalta. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo iré desde los cielos, sanaré su tierra. Es sencillo, aparentemente, porque hay una guerra espiritual en eso. Ahora bien, el falso arrepentimiento lamentablemente no solo trae juicio, sino que lleva al infierno. Por eso Dios ofrece, volveos a mí. Reiteradamente todo el capítulo Dios va a estar diciendo, volveos a mí, volveos a mí. Y toda la Biblia, ¿qué es lo que quiere? Volveos a mí. Y Dios le pide a Jeremías que vuelva a invitar al pueblo a encontrar la misericordia. Versículo 11. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la del leal Judá. O sea, todavía el pecado de Judá era peor. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre mi enojo. Aquí está contestando lo mismo que él está preguntando. Es el profeta que pregunta y ahora Dios mismo contesta, no voy a guardar mi enojo para siempre. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios lindo, increíblemente misericordioso, lleno de gracia, lleno de virtud, lleno de amor. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Israel se había entregado a los ídolos en real rebelión contra Dios. Y entonces Dios permite que los asirios sean su verdugo. Y en el caso de Judá, la cuestión fue más grave, porque Dios le siguió insistiendo vez tras vez. ¿Y qué pasó? El juicio vino mucho más terrible, ¿verdad? Ellos tenían el templo, ellos tenían los levitas, tenían los sacerdotes, lo tenían todo, hermanos. Ahora, el problema de Judá es su traición y su falso arrepentimiento. Eso es lo más grave. Vuélvete, oh rebelde Israel. Dios le dijo a Jeremías que invitara a Israel y a que, a pesar de que habían sido esparcidos y que habían sido llevados al exilio, Dios siempre le siguió insistiendo que se volvieran. Y la clave, hermanos, la clave para regresar uno con Dios es reconocerse. Ahí dice, reconoce pues tu maldad. Esto honestamente era lo que le hizo falta a Judá. Y la clave para ser restaurados, para ser restituidos, para ser bendecidos, es reconocer que somos pecadores. Y eso nos falta a muchos. Aquel que en verdad es hijo de Dios, Dios le invitará con amor a regresar a Él. Y si todavía se pone rebelde, Dios lo va a tener que disciplinar. Dios desea restablecer su relación con su pueblo. Es más, Él no solo quería restablecer la relación, quería devolverles el reino. Él quería devolverles el pacto. Y Dios le dice a su pueblo, vuelve y sé restaurado. 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Mire qué lindo, yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Convertíos, hijos rebeldes.
Aquí Dios le está hablando a ambas ciudades, tanto a Judá como a Israel, a los dos reinos. Son las palabras de un padre amoroso, de un padre cálido, de un padre que no tiene un corazón frío, de un esposo que le está hablando a una esposa infiel que le dice: yo lo olvido todo, no me voy a recordar nada de lo que me has hecho, no me importan los hombres que me has pasado por la cara, yo te amo, yo te quiero tanto. Esas son las palabras de Dios, porque yo soy vuestro esposo, dice. Significativamente Dios le había dado un certificado de divorcio en Jeremías 3:8. No obstante, aquí le dice Dios a Israel y a Judá: yo soy vuestro esposo. Dios estaba dispuesto a olvidar el divorcio, a olvidar los agravios, a olvidar las expresiones terribles como esposa, el adulterio, las fornicaciones, la cantidad de amantes que había tenido. Y cuando Dios dice: yo soy vuestro esposo, le está hablando a la iglesia. Estas expresiones de súplica de parte de Dios: convertíos, hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo, tienen un gran sentimiento y sobre todo una profundidad y un gran propósito para su vida. Este no es un Dios frío, hermanos. Este no es un Dios que no desea que usted se convierta. Es un Dios que con todo su corazón, con todas sus fuerzas, va a enviar a su propio Hijo a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo podamos regresar a Él. Es un Dios que es como un pastor que se echa la oveja descarriada, la oveja perdida en sus hombros. La iglesia del Señor abre sus puertas a todo pecador, no importa quién usted sea, no importa lo que usted haya hecho. Dios desea que usted vuelva, que usted se vuelva a Él. Os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión, dice. Dios lo que desea era no solo bendecirlos, restaurarlos, restituirles, repatriarlos. Entonces habla de tres cosas bien claras: restauración, restitución y repatriación. Restauración es un proceso de bendición espiritual. Restitución es un proceso de bendición material y repatriación es un proceso de regresar a la tierra prometida. Hay un deseo de Dios porque usted y yo poseamos tierra, porque en la tierra está la bendición, en la tierra está el arraigo. Usted se arraiga a una propiedad, usted está ahí, ahí se cimenta. Os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Después de todas las bendiciones que Dios ofrece, espirituales, materiales, la tierra y todo lo que usted quiera, Dios le promete un liderazgo bueno, un liderazgo dado por Él. Deben ser dados por Dios porque dice: os daré. Son líderes, pastores, no por ambición humana, no por un presunto llamado, sino porque genuinamente Dios los llamó para servir. Y hay personas que tienen el sincero deseo de servir, de ministrar, hablando humanamente, pero no tienen llamado. Por eso hay personas que se frustran, que se cansan, que se agotan. ¿Por qué? Porque no tienen llamado. Y hay personas con grandes talentos, habilidades, pero igual fracasan. Y usted dice: pero ¿por qué teniendo habilidades, capacidades? Porque no tienen llamado. De allí la importancia de conocer mis dones, mis talentos, mis habilidades, pero sobre todo mi llamado. Si usted ora por un enfermo y no sana, más bien se muere, hermano, no es su don. Usted no tiene don de sanidad. Entonces usted debe descubrir cuál es su don. ¿Cómo saber si yo tengo un don o un llamado? Por sus frutos. Por sus frutos. Por otro lado dice: eran dados para el pueblo de Dios. Os daré para su cuidado, para su servicio. Los que tienen un genuino llamado de Dios no lo hacen para servirse a sí mismos, sino para servir a los demás, para ayudar a los demás, para ministrar a los demás, no para sacar ventaja, no para sacar beneficio, sino para hacerlo desinteresadamente. Deben ser entonces pastores que cuidan el redil, que tienen un ojo para ver el dolor, la necesidad en otros, por lo que deben ser según el corazón de Dios. Ellos entonces deben apacentar al pueblo de Dios con ciencia, dice. Y qué interesante que habla de ciencia e inteligencia, y lo interesante es que esto fue escrito 2400 años atrás. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora lo que está pasando es que
todos los pastores tuvimos que usar la ciencia y la inteligencia a través de las redes sociales, a través de métodos virtuales para alimentar a las ovejas. Los líderes y pastores entonces debemos propiciar que la gente se vuelva a Dios. Y esta es la parte final. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se harán otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Voy a tratar de resumirlo y concluir de esta manera. El arca representaba la presencia de Dios, pero ahora Jeremías está profetizando. Con muchos años no se dirá más arca de Jehová, porque la presencia de Dios ya no la iba a representar el arca, sino que le iba a representar la presencia de Dios en su corazón y en su vida. ¿Y cómo podemos resumir el día de hoy? Bueno, lo resumo con dos reyes, los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David. Ya habían pasado, si no estoy mal, si no, téngame misericordia, pero creo que habían pasado como 40 años que se habían llevado el arca. Y Saúl asume el reino. Pero Saúl nunca se acordó del arca del pacto, no preguntó por ella, ni quiso traerla de regreso. Entonces Saúl es una persona que no le interesa la presencia de Dios, que no quiere traer la presencia de Dios al reino. Mientras que David, una vez que asume el reino, ¿qué hace? Manda a traer el arca. ¿Por qué? Porque David quiere tener el arca del pacto. Y entonces una vez que David trae el arca del pacto, él viene bailando, viene danzando, se quita todo su traje de rey, su corona, y se pone un efod de lino, una vestimenta de lino, nada más. Y él empieza a danzar. Y por supuesto hay una algarabía, hay un gran regocijo en todo Israel porque el rey viene bailando y seguramente todo el pueblo, mujeres, hombres, niños, jóvenes están aplaudiendo. Y Mical, la esposa de David, hija de Saúl, sale y le dice: te has hecho vil a los ojos del pueblo. Mi padre hubiera entrado con dignidad, no como tú. Entonces él le contesta: pues por causa de Jehová me haré más viles. Ahora, ¿por qué esta mujer está celosa de la actitud de David, del regocijo, del gozo? David no lo hizo porque quería que lo vieran bailando las mujeres o porque lo publicaran en Facebook y sus secretarios, sus generales le tomaran fotos y subieran las fotos a Instagram, a Facebook. Miren, aquí viene el rey David bailando. No, él tenía un gozo de la presencia de Dios. ¿Y por qué Mical no? Porque Mical es una generación de mujer que nació con un rey que no le importaba la presencia de Dios. Mi deseo, mi oración es que usted y yo nos volvamos a Dios y nos importe en gran manera la presencia de Dios. Que Dios le bendiga y que le bendiga, le restituya y sobre todo le provea para su vida de aquí en adelante. Volvámonos al Señor. Amén y que Dios le bendiga.